Estamos ya junto a Soledad Agüero para revisar las imágenes y analizar las causas de un accidente que ha generado conmoción en todo el mundo. Nos despertamos, Sole, con esta imagen tremenda del buque que choca contra uno de los pilares del puente May en Baltimore y el desplome completo de la estructura. ¿Cómo estás? Buenas noches. Claro, Maca, además un puente icónico de Baltimore, el puente Francis Scott Key, que se desplomó después de que este buque de carga impactara contra uno de sus pilares. Lo que se conoce es que hay además 6 personas que están desaparecidas y en información de último minuto la Guardia Costera señaló que están suspendidas las labores de búsqueda y de rescate porque se presume que estas 6 personas están fallecidas. Vemos ahí, Maca, el momento en el que ocurre este accidente y se alcanza a observar inicialmente cómo sale humo negro desde esta embarcación. Aquí algunos inicialmente elucubraban que podía tratarse de alguna señal, pero varios expertos han dicho que tanto el humo como las luces que comienzan a parpadear. Ahí justo en ese momento se apagan todas las luces del buque. Sí, comienzan a parpadear de manera intermitente y esto hay expertos que lo atribuyen a problemas de propulsión y de dirección, y que es eso lo principal que se está investigando hasta el momento, que fue lo que pudo haber llevado a esas fallas y a un accidente como este. Mira, ese es justo el momento, ahí se está viendo ya por la chimenea cómo aparece el humo negro y en segundos se van a apagar las luces del buque. Ese es el momento en que la tripulación, según han dado a conocer las autoridades, alcanzaron a advertir que algo estaba pasando y es por eso que las autoridades cortaron la circulación del puente. Sí. Sin embargo, igual iba autos circulando por sobre la estructura y había un grupo de trabajadores, una cuadrilla de trabajadores que son justamente los 6 que están desaparecidos. Exacto, esto ocurrió a cerca de las 1:30 de la madrugada, cuando había vehículos circulando, había también trabajadores que estaban realizando tareas de reparación en el puente y claro, fue esa advertencia la que impidió que esto pudiera terminar en una tragedia mayor. Sigamos revisando ahora algunos datos relacionados con este puente, que es un puente que se construyó el año 1972. La construcción tardó 5 años, tiene una altura de 56 metros. Ahí se alcanza a observar en la gráfica el pilar que fue impactado y que a partir del accidente termina derrumbando toda la estructura. Tuvo un costo de 141 millones de dólares y además acá estamos hablando de un puerto, el puerto de Baltimore, que es muy importante para el comercio en Estados Unidos, y esto ha generado también una serie de alteraciones en el tráfico marítimo porque las rutas ahora están cortadas. Francis Scott Key, que es el nombre del puente, fue un poeta norteamericano que es el que escribió la letra del himno de Estados Unidos. Un poco para entender la referencia del nombre del puente. Y claro, como tú decías, Sole, de aquí parte navegación hacia distintas partes del mundo. De hecho, este buque iba hacia Sri Lanka. Sí, estaba contemplado un viaje de 27 días, alcanzó solo a recorrer media hora, que fue en el momento en que se produjo este accidente. Los detalles vamos a revisarlos ahora en la siguiente nota. 1 de la mañana con 24 minutos, momento exacto en que este barco de gran tamaño se ve acercar al puente Francis Scott Key en Baltimore, Maryland, Estados Unidos. Su plan era cruzarlo, pero fíjese acá, comienza a salir humo de la nave, luego se apagan las luces, se vuelven a prender, pero ya en ese instante el barco iba directo a un pilar del puente. Fui allí y por supuesto ya no estaba. Todo el puente estaba como si no hubiera nada allí y comencé a grabar. Estaba como, no puedo creer esto, porque has vivido toda tu vida aquí y has visto esto toda tu vida. Y luego un día sales y no está allí. Las primeras horas fueron caos. La oscuridad no era un buen compañero. En el puente al momento del impacto habían automóviles intentando cruzar. Al menos 7 vehículos cayeron al río Patapsco y según las autoridades, 20
20 personas podrían haber caído al río. Puedo decirles que nuestro sonar ha detectado la presencia de vehículos sumergidos en el agua. Todavía no tengo un recuento de eso. Nunca pensarías que verías, físicamente, verías el Key Bridge derrumbarse así. Parecía sacado de una película de acción. Durante las primeras horas, 2 personas habían sido rescatadas, una de ellas ilesa y otra fue trasladada a un hospital. Otras 6 fueron confirmadas como desaparecidas. Los 24 ocupantes del barco, ilesos. La teoría de una acción terrorista surgió en las primeras horas. Reconozco que muchos de nosotros tenemos miedo en este momento y por eso tenemos que tener muy claro dónde está todo. Todavía estamos investigando lo que pasó. La investigación preliminar apunta a un accidente. No hemos visto ninguna evidencia creíble de un ataque terrorista. Todo apunta a que el derrumbe de este martes del puente en Baltimore es el peor accidente de un puente en Estados Unidos desde el año 2007, cuando un puente se hundió en las profundidades del río Mississippi, acabando con la vida de 13 personas. Esta vez, ¿cuál habrá sido la razón? El buque contenedor Dalí llevaba menos de 30 minutos de su viaje previsto de 27 días a Sri Lanka. Zarpó del puerto de Baltimore hacia la 1 de la madrugada del martes con sus 2 pilotos a bordo, dirigidos por los prácticos del puerto. Pero cuando iba cerca del puente, el barco se dirige directamente hacia uno de los pilares. Las imágenes muestran cómo la embarcación lamentablemente impacta sobre uno de los puntos más críticos de esta tipología de puentes, que es muy esbelto, es muy sutil desde el punto de vista estructural y se apoya en 2 puntos. Estos puntos se les denominan cepa y en la imagen se ve claramente cómo la embarcación, probablemente por algún problema accidental, una mala maniobra, impacta directamente sobre ese apoyo y eso entonces genera un colapso. Por la gran columna de humo que salió de la chimenea, parece que el Dalí trató de girar y evitar el impacto a toda máquina. Poco antes del choque, se ve cómo se apagan las luces del barco y este choca contra la infraestructura. Fallo del motor principal, fallo de la dirección, apagón del generador. Lo que se sabe es que minutos antes de la colisión, el Dalí emitió un Mayday o señal de socorro. Es altamente probable que haya habido alguna falla humana o de la embarcación que llevó finalmente a desviarse de la ruta o del canal de navegación natural. La Agencia de Ciberseguridad y Seguridad en Infraestructura, el carguero Dalí, notificó a las autoridades que había perdido el control y la propulsión cuando salía del puerto de Baltimore y que había lanzado sus anclas antes del impacto como parte del procedimiento de emergencia debido a un problema eléctrico. Es difícil creer que haya desaparecido. Ya sabes, simplemente lo damos por sentado, lo usamos mucho. Una colisión de un buque tan largo como 3 campos de fútbol que terminó con un puente por donde transitaban 11,5 millones de vehículos al año, que fue inaugurado en marzo de 1977 y que lleva el nombre del autor del himno nacional estadounidense y que hoy ya no existe. Estas imágenes impactantes han generado toda una serie de interrogantes. Uno solo es respecto a la protección del puente. Un puente que con un golpe en un lugar preciso colapsa por completo. Esto enciende las alarmas respecto a cómo se protege el resto de los puentes en Estados Unidos y en otros puertos tan transitados como estos. Y respecto al buque también, claro. ¿Qué falla pudo haber tenido? Sí, tenemos ahí, Maca, algunas de las características de este buque, del carguero Dalí, que es un buque que mide 300 metros de eslora, es decir, la distancia que hay entre la proa y la popa. Claro. 3 cuadras tiene. Algo más aproximadamente. Para tener una idea, o sea, es un buque muy grande y que tiene también una alta capacidad de carga. Sí, tiene capacidad para transportar 10.000 contenedores. Ahí estamos viendo el año de fabricación, año 2015, y al momento del accidente transportaba poco más de 4.000 contenedores, 4.679, y con una tripulación de 22 personas. Se sabe también que el 2016 había estado involucrado en otro choque en el puerto de Amberes, en Bélgica, y acá, en nuestro país, el año pasado, en el puerto de San Antonio, en junio de 2023, se le había realizado una inspección y en esa oportunidad se habían detectado problemas de propulsión. ¿Por qué?
en detalle se lo vamos a explicar ahora en la siguiente nota. There has been a bridge collapse in Baltimore, Maryland. Una noticia que ha dado vuelta al mundo: el colapso del puente Francis Scott Key en Baltimore, tras ser impactado por el buque de carga Dalí. Y en medio de los titulares de los medios de comunicación, el nombre de Chile ha surgido. Es que hace 273 días el mercante estaba aquí, en el puerto de San Antonio. Bueno, efectivamente, el día 26 de junio del año 2023, la motonave Dalí recaló al sitio 1 del puerto de San Antonio para descargar contenedores, carga general. Venía del puerto de Mejillones y su próximo puerto era Hong Kong. Pero antes de zarpar, por protocolo y cómo se realiza cada nave, la autoridad marítima inspeccionó al buque con bandera de Singapur. Dicha inspección tuvo un hallazgo relacionado con, se evidenciaron 2 manómetros del calentador de combustible del buque, que sus lecturas eran ilegibles. El inspector exigió a la tripulación que debía solucionar los problemas técnicos antes del zarpe, y eso fue lo que sucedió el 27 de junio. San Antonio, que recibe 800 naves en el año, es el puerto que más tráfico tiene en Chile. Tiene alrededor de 350, 380 fiscalizaciones físicas, es decir, donde un equipo de profesionales chilenos especializado en la inspección de naves llega a la nave a verificar el estado de sus componentes, de revisar la información respecto a su mantenimiento. Pero esa no ha sido la primera vez que el buque de carga Dalí presentaba fallas. Este video fue grabado el 2016 en el puerto de Amberes. El incidente se produjo durante las maniobras de desamarre para salir del puerto belga y habría sido generado por un error del capitán. La nave terminó golpeando el muelle de atraque. Un buque difícil de controlar, es que sus dimensiones son a gran escala. A la izquierda está el crucero más grande del mundo, el Icon of the Seas, con 365 metros de largo. Solo 65 metros menos mide el buque de carga Dalí, mucho más grande que el Titanic. Estas dimensiones hacen que en Chile generalmente estos barcos son asistidos por remolcadores y en algunas rutas guiadas por prácticos de canales. En San Antonio las maniobras se hacen con remolcadores y en Chile en general se hacen así. Por lo tanto, es una condición de seguridad distinta. Cada remolcador le aporta a un elemento de seguridad adicional a un portacontenedores de esta magnitud. Recordemos que un remolcador puede tener hasta 4.000 caballos de fuerza, por lo tanto lo que aporta en la capacidad de empuje y reacción de una máquina tan grande como es un portacontenedores ciertamente ayuda en una situación como esta. Accidente que ha impactado al mundo y en medio de todo el nombre de Chile como país donde hace unos meses se alertó que el Dalí tenía un problema. Bueno, la construcción del puente Maca va a ser un trabajo que va a tomar tiempo y hoy habló el presidente Joe Biden, donde ya comprometió ayuda financiera y logística desde el gobierno federal para poder contribuir a la reconstrucción de este puente icónico en Baltimore. Y mientras tanto las autoridades siguen en las labores de búsqueda porque hay 6 personas que continúan desaparecidas. Gracias, Sole. Gracias, Maca. Buenas noches. Que tengas buenas noches.